Bueno, en realidad he estado dándole vueltas a qué cosa debo decir. Seguramente, claro que las ganas dominan. He preferido buscar ser primero testimonial y en segundo lugar indicarles un poco qué es lo que ocurre ya en términos de reflexión con la cosa cotidiana de todos los días, y entonces uno percibe muchas cosas del país que no son solamente la parte triunfalista, sino una serie de problemas y efectos que evidentemente tienen significación en el terreno económico y sobre todo en el terreno político. Si uno tuviera que recordar los 30 o 40 años anteriores a esta época, sin duda no sale de su asombro de ver lo que se ha ido señalando aquí, la cantidad de mercados, la cantidad de posibilidades de exportación. Algunas veces en el Perú había unas tiendas que se llamaban supermarkets, que tenían filas de filas solamente de papel higiénico y de carne de ballena, ya grandes novedades tecnológicas. No teníamos más cosas que consumir, etc. Hoy día estamos en una situación completamente diferente y sin duda grandes sectores de la población están gozando de esas posibilidades. Sin embargo, algo pasa, algo está todavía no funcionando del todo, porque de hecho vemos que hay protestas, que hay pedidos, que hay huelgas, y que hay discusiones intensísimas y proyectos que a veces son inviables, precisamente porque las poblaciones desconfían. El marco de desigualdad en el país sigue siendo muy fuerte. Hay un sector moderno, hay un sector intermedio, hay un sector pobrísimo, y entonces allí siempre uno tiene la tentación de decir, vamos a poner orden, y por dónde comenzar en este orden. Este tema en realidad no solamente lo vive el Perú, lo vive toda América Latina, y prevalecen allí varios modelos que también son parte de la discusión ideológica y de política económica. Por ejemplo, la tentación del autoritarismo. Yo conversaba hoy día con un profesor extranjero que ha vivido 40 años en el Perú y me decía, de los años que yo he vivido, la mayoría, 24, han sido el gobierno de Fujimori y el gobierno de Velasco. Entonces, cuando se habla de democracia, ¿de qué cosas se está hablando, no es cierto? Efectivamente, esta idea del autoritarismo prevalece casi en todos nosotros en algún momento. Se dice, por ejemplo, que frente a Mobarev, ¿qué se puede hacer? Hay que exterminarlos, desaparecerlos. ¿Qué se debe hacer, en fin, en normas de conducta con respecto a la seguridad ciudadana? La tentación de que exista orden a rajatabla sigue siendo una cuestión permanente. El otro desafío también lo conocemos, es el del populismo extremado, que consiste precisamente en lo que estamos viendo, las huelgas de los maestros, que están manejadas pues por grupos que en el fondo uno se pregunta ¿qué tienen de magisteriales? ¿Qué tienen de educativos? Y en todos los sectores sociales empiezan estas tentaciones de decir, si hay tanto dinero, ¿por qué no llueve para mí? ¿Por qué no llueve para este lado? Junto con ello vemos también que la juventud se maneja muy distante, en la mayoría de los casos, de los grupos políticos. En consecuencia, tampoco hay una renovación ni de la temática ni una renovación fortalecedora de los grupos políticos. Y en consecuencia, la participación ciudadana está muy debilitada y permite justamente el desarrollo de esas tentaciones. Es mucho más fácil ser autoritario, es mucho más fácil fingir ser revolucionario que entrarle a un terreno que significa construyamos de ahora en adelante un país que logre, este gobierno se lo ha propuesto, que logre inclusión social. Inclusión social significa muchas cosas al mismo tiempo y estamos todavía en este primer año en una cierta trabazón. Conforme vemos todos, en el primer momento que se intenta jubilación 65, resulta que una serie de patroncillos locales ponen a sus parientes. Es decir, hay algo que no está funcionando en el Estado, que tiene que ser una tarea urgente e importante si queremos llevar adelante el tema de la inclusión social. El otro aspecto que en realidad también es fundamental es el considerar
que los servicios sociales, salud y educación, todavía están muy retrasados. En el caso de la educación, el esfuerzo tiene que ser mayúsculo. No solamente es un problema de sueldo de maestros, sino fundamentalmente de qué ideas tenemos que podemos avanzar. Los ejemplos que se han dado en Chile, los ejemplos que se han dado en China, para hablar de todas las posibilidades, son que el enorme esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de cambio de contenidos, de cambio de profesorado y finalmente de utilización plena de recursos que hoy día felizmente la tecnología nos permite. Sin educación no significa tener 100 universidades, no significa no pensar que no todo es literatura, significa que también tenemos que entrar a los mandos intermedios, a los desarrollos tecnológicos y científicos, es decir, un esfuerzo que definitivamente hasta ahora no se está dando y esa es una prioridad para la inversión. Un último aspecto que me parece que es preocupante y que traba definitivamente la situación y las perspectivas económicas es evidentemente la articulación. Durante muchos años hemos hablado, ahora está de moda hablar de inclusión social. Antes los términos eran vamos a tratar de la reforma del Estado. Nos hemos llenado la boca durante varios años con la necesidad y el imperio de la reforma del Estado. Ahora estamos viendo también la necesidad de articulación en algo muy serio en lo que nos hemos metido y que España en este momento está también padeciendo, es decir, este tema de los gobiernos regionales, de la municipalización, de las autonomías y de su relación con el gobierno central. En verdad, somos un país que carece en definitiva de una articulación razonable en términos de gobierno, porque municipios, porque gobiernos regionales son gobiernos, sin embargo, no se sienten como gobierno y incluso en algunos casos apuestan más bien a ser opositores. Esta articulación entre estos niveles de gobierno tiene que ser replanteada, y no como reforma constitucional, sino por un hecho que parece que es sustantivo y necesario: construir consensos en firme, construir consensos que signifiquen hablar con todo realismo de algunas cosas que son necesarias y sobre las cuales los grupos políticos, los grupos sociales pueden converger en plenitud y seguramente también democráticamente. Por allí entonces todos estos énfasis que en el fondo no son económicos, que son una forma de destrabar esencialmente todavía los frenos y un poco las discordancias que nosotros observamos en términos económicos en el Perú. Un último punto que me encantaría también tocar es el que se refiere a la política exterior, que es donde, como lo ha reseñado el ministro, tenemos grandes registros, posibilidades extraordinarias de exportación, pero al mismo tiempo todavía tenemos que definir un poco cuál es nuestro panorama y cuál es nuestro horizonte. Esta mañana yo le preguntaba a nuestro canciller, bueno, a ver, hay un acuerdo no ideológico con el Pacífico, pero el acuerdo es ideológico con UNASUR. ¿Qué cosa es un acuerdo político finalmente en estos acuerdos internacionales? Eso hay que tener mucho cuidado y muy presente, porque al final de cuentas nos vemos involucrados en debates ideológicos que en el fondo son mesianismo que están marchando muy desigualmente. El último asunto lo vamos a ver en los próximos días cuando converse con el ministro de Economía en una entrevista, porque efectivamente allí todos los que pertenecemos un poco a los sectores medios sentimos que todavía no está claro por qué no todo el mundo tributa. Y si un Estado que no tenga la suficiente plata y que solamente sea una porción pequeña la que participe de las obligaciones tributarias, son también un freno enorme para poder tener el impulso, no tener el impulso que ya lo tenemos, pero sí sostenerlo en el tiempo, toda vez que en verdad las circunstancias internacionales no son tampoco tan alentadoras en cierto sentido, y para eso hay que tener prudentes actitudes previsoras. Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias.